Dicen que la denuncia del Frente Amplio contra el ex viceministro Emilio Arias carece de fundamento jurídico y fue precipitada. Veamos la siguiente información. Saray Amador, presidenta de la Cámara Nacional de Radio y Televisión, dijo que la denuncia del Frente Amplio demuestra desconocimiento de la ley y lesiona la credibilidad del ex viceministro de Telecomunicaciones. Don Emilio demostró total transparencia, honestidad, ser un hombre muy íntegro, y entonces desde que llegó la denuncia nos pareció que no tenía fundamento. Además, cuando escuchas hablar al señor diputado, te das cuenta de un montón de incongruencias e inconsistencias técnicas. El Frente Amplio afirmó que Emilio Arias avaló la venta ilegal de Canal 9. El ex viceministro de Telecomunicaciones lo desmintió categóricamente. Y yo le pido con muchísimo respeto al señor diputado que me enseñe un acto administrativo donde este ex viceministro haya firmado una cesión de concesión de Canal 9. No existe. El Frente Amplio sostiene que Arias incurrió en fraude de ley al permitir la supuesta venta ilegal de Canal 9. Canartel y el mismo funcionario desestimaron la denuncia y recalcaron que la venta de las acciones del Canal 9 se tramitaron desde la SUTEL y no desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Bueno, para hablar de este tema están ya acá en la mesa de RTN Revista con nosotros el diputado del Frente Amplio Edgardo Araya, Catalina Montenegro por parte de la Red Mica, Edwin Estrada, viceministro de Telecomunicaciones, y Vanessa Castro, asesora legal de Canartel. Vamos a empezar con don Edgardo. Dice pues Canartel que la denuncia carece de fundamento jurídico, que fue precipitada. Además, dice el ministro Emilio Arias, soy ministro del MISID, que no hay una firma que respalde la denuncia del Frente Amplio. Don Edgardo, buenos días. Buenos días a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Buenos días, David, Jennifer, don Edwin, doña Vanessa y Catalina. Un gusto estar con ustedes compartiendo y discutiendo un tema que es sumamente importante, que es el tema de la democratización del espectro radioeléctrico, que nos parece fundamental. Yo quiero empezar por ahí, por lo que dice el viceministro de Telecomunicaciones. Es que precisamente ese es nuestro punto. No existe ningún acto administrativo que haya autorizado el traspaso de la cesión. No existe, pero si usted revisa, y aquí los podemos poner, las certificaciones del registro público, resulta que ya de hecho los dueños de Celestron, que es la empresa que tiene la concesión, son otros. O sea, ya se traspasó. Hace rato se traspasó, sin que medie ninguna autorización. Ese es nuestro punto específicamente, porque yo quería contextualizar para la gente que nos está viendo y escuchando. Vean, aquí el tema es que por donde están viajando estas ondas de radio y televisión que nos están escuchando, ese espectro, ese aire, digamos, para ponerlo en términos poco simples, pertenece a todos los costarricenses. Es un bien, lo que se llama un bien de dominio público. Es decir, es un bien que le pertenece a todos y todas las costarricenses y que como es un bien escaso, no es ilimitado, sino que hay un espacio por donde se pueden viajar esas ondas, por ahí donde están viajando, digamos, todas las ondas de radio y televisión que hoy vemos abierto, digamos, en la televisión, en las salas de nuestras casas, requiere que entonces el Estado administre adecuadamente ese espectro para que se puedan escuchar muchas voces, para que puedan haber una amplia democracia en el uso de esas frecuencias, para que se escuchen muchas voces, para que no solo ciertos tagarotes tengan voces en este país, entonces solo se escuche la voz de los que pueden pagar. Y esa es, digamos, en el fondo lo que el Frente Amplio está persiguiendo, lo que el Frente Amplio está planteando con esta denuncia, es sentar un precedente, porque aquí siempre se ha venido haciendo de manera irregular este tipo de traspasos, ¿verdad? Desde siempre. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con este caso concreto de Canal 9? Bueno, resulta que aparece en la prensa, se habla de que hay un negocio de varios millones de dólares, de un bien de dominio público. Ojo, eso es como que yo tenga, por ejemplo, una concesión de una playa y la venda y la compre, como una playa o como una carretera. Cuando es una concesión, es decir, es algo que no me pertenece, que le pertenece a todos los costarricenses y que está, digamos, prestada para que un privado pueda utilizarla, pero eso no significa que eso ya yo sea dueño de eso y que yo pueda estar traspasándola para ir para acá. ¿Qué fue lo que pasó en el caso concreto? Para cerrar este inicio, resulta que hay un traspaso
escondido. Hay un traspaso escondido. La ley de radio y televisión es muy clara y la ley general de telecomunicaciones es muy clara. No es que no se pueden ceder concesiones, pero tiene que haber una autorización previa. En este caso, resulta que conocemos por las noticias de prensa que hay un traspaso, que se están vendiendo acciones de una sociedad. Entonces nosotros le pedimos al MISIT y le decimos, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que se están negociando por millones de dólares una frecuencia que es de todos los costarricenses? Entonces le pregunto al viceministro, en aquel entonces, mire, hay un proceso de traspaso de sesiones, digamos, hay una sesión de frecuencias, y me dicen, no, lo que sabemos que hay es un traspaso de acciones. En un traspaso de acciones es precisamente hacer un cambio de concesión violando los procedimientos legales. Eso es lo que nosotros estamos señalando y eso se llama fraude de ley, porque mediante un acto lícito que es la compraventa de acciones, es decir, yo tengo una sociedad, Los Patitos S.A., ¿verdad? Y resulta que usted quiere hacer un negocio conmigo, pero como Los Patitos S.A., mejor no digamos que está haciendo algún negocio, yo le vendo las acciones a usted. Entonces David queda ahora dueño de Los Patitos. Entonces, Los Patitos siguen siendo Los Patitos, pero eso es el otro dueño y hubo una transacción económica muy importante. Y eso es lo que nosotros estamos denunciando, y lo que denunciamos es que lo señalamos oportunamente y no se reaccionó. Eso es nuestro principal señalamiento. Doña Vanessa Castro, asesora legal de Canartel, ¿verdad? ¿Por qué se dice que hay tal vez falta de argumentos jurídicos? Claro. Bueno, muy buenos días, un gusto de compartir con ustedes. Creo que el señor diputado, no sé si será abogado o notario, por experiencia propia le menciono, señor diputado, que cuando uno está en la Asamblea Legislativa, a veces los temas suenan muy interesantes y suenan con mucha música hacia afuera, y entonces uno se tienta en la Asamblea Legislativa a hacer escándalos sin fundamento jurídico. Acá nos vamos a mantener estrictamente en el plano jurídico. El señor diputado señala que se está ante la presencia del fraude de ley. El fraude de ley está contemplado en el artículo 5 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito. ¿Es así, señor diputado? Y en el artículo 10 del Código Civil. En el artículo 10 del Código Civil. Efectivamente habla sobre una conducta que violente una norma jurídica. Y yo lo reto, señor diputado, a que usted me indique qué norma jurídica se está violentando en este caso, porque si se va a hacer una observación de este tipo, que estamos en el plano meramente jurídico, se tiene que hacer una afirmación concreta. En la Asamblea Legislativa normalmente los diputados hacen bulla, pero no hacen observaciones concretas, y es de lo que normalmente la gente se queja en la calle. Ok, el señor diputado puede estar hablando de lo que es la confrontación del artículo 20 de la Ley de Telecomunicaciones con el 56 de la ley. El artículo 20 de la Ley de Telecomunicaciones indica que se puede hacer una cesión de frecuencias, o el artículo 56 indica que se puede hacer una cesión de acciones. Cesión de acciones o traspaso de acciones y varias figuras propias de una sociedad anónima que se llama concentración, está en el artículo 56. El gran tema es que el artículo 20 hay que ir a pedir una autorización a el ministerio, al MISIT, a la Vicerrectoría de Telecomunicaciones. El artículo 56 hay que ir a pedir una autorización a la SUTEL, a la Superintendencia de Telecomunicaciones. Resulta que en el tema de la cesión de acciones, porque incluso tengo varios actos en este momento como abogada de cesión de acciones, se va a pedir permiso a la superintendencia, a la SUTEL. Y lo que uno hace, y es el caso de los señores de Canal 9, porque incluso conversé con los asesores legales de el señor Pacheco, y al igual que yo lo he hecho en muchas ocasiones, porque estaríamos diciendo que yo también seguramente he hecho un tema de esos no correcto, o le he recomendado algo no correcto a mis clientes, lo que se ha hecho en este caso es una cesión condicionada de acciones.
¿Qué significa, señor diputado, desde el punto de vista jurídico, una cesión condicionada? Que no surte los efectos, sino hasta que se da la autorización correspondiente. ¿Quién está operando Canal 9 entonces? Acá ahora? se ha ¿Los pedido... mismos que lo tenían antes? Vamos a ver. O sea, ya se traspasó. Usted, perdón, señor diputado, usted hace una afirmación concreta. Hay fraude de ley. Sí. Entonces, señáleme cuál es la norma que se violenta de vamos, manera concreta, vamos. pero no con las típicas argumentaciones políticas que generan lógicamente mucha Doña bulla, Vanessa, pero yo no digo que la chancha es sustento. parda porque tengo los pelos en la mano. Bueno, sustento jurídico. Nunca hablamos. No sé si la ley tiene chanchas, sin pero tener bueno. credibilidad, o sea, sin tener claro de dónde estamos hablando. A ver. El artículo 17 de la ley de radio dice que es absolutamente prohibido traspasar o enajenar el derecho de una frecuencia sin la previa autorización del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En este caso ya se traspasó la frecuencia. Perdón, señor diputado, la Ley General de Telecomunicaciones. Mire, Celestron antes era de una persona y ahora resulta que el dueño de Celestron, que es el actual, digamos, ¿dónde está la jugada, doña Vanessa? Usted que es abogada, yo también que soy abogado y soy notario, puedo decirle claramente. Pero lo que se señor hace es un diputado, traspaso de acciones usted para me está, evadir perdón, las usted autorizaciones como notario me está presentando, y aquí nos están viendo muchos abogados, Sí. una certificación de personería. Usted Sí. me está hablando de un cambio de personero, no de un cambio Yo de sabía que me iba a salir acciones. con eso. Claro, resulta que entonces hicieron un negocio, este señor David Roberto Vargas Macalum, que es el que está representando Multivisión, y resulta que de gratis ahora es el representante también de Celestron. De gratis, Mire, sucede eso. Usted los que es abogada personeros- sabe bien que el personero representa los intereses de los dueños, Sí, de los pero aquí accionistas. no ha cambiado, O sea, sigue siendo la señora. eso es lo que eso es la carita de tonto que A nos ver. quieren ver, y eso es por lo que yo No, reprochaba al señor, viceministro no, señor. de Telecomunicaciones. Vea, Mira, hay un señor traspaso. diputado. No hay un traspaso. Lo que es un traspaso de acciones. Sí, precisamente. Perdón, Están señor evitando diputado, el traspaso si nos legal. mantenemos en el plano jurídico, vean qué interesante, porque es muy propio de los señores en la Asamblea Legislativa, y lo digo con conocimiento, y nos embarcan, señor diputado, nos embarcan. Aquí no embarcamos a Aquí nadie, usted nadie. ha Dígame hecho, dónde lo estamos aquí embarcando, usted, con fundamentándose en que no se le puede perseguir en este momento, hace una aquí sí, observación no estoy en mi curul. muy Yo no estoy en mi arbitraria, curul. que hay un fraude de ley. Hay una fraude de ley. Indíqueme, señor diputado, ¿cuál es la norma que se violenta? El artículo Concreta, 17, concreta, se lo estoy diciendo, señor es diputado. prohibido Señor el traspaso diputado, de concesión sin la autorización ley previa. general- No hay autorización previa y ya se traspasó la frecuencia. La Ley General de Telecomunicaciones es norma de carácter obligatorio. Ya la Procuraduría ha dicho muy claro que la Ley de Radio y la Ley de Telecomunicaciones se complementan. Vamos a ver. Y que una se Claro, acomoda pero con la dígame otra. cómo Señor se diputado, brinca usted la está prohibición señalando del una 17, norma que no inciso tiene F. razón Dígame alguna. cómo se brinca el 17. Dígame usted. Vendiendo las acciones sin Dígame cambiar la usted, frecuencia. ¿por qué? Dígame la norma concreta que se está violentando para que haya fraude de ley. No esa, porque esa no es la que Prohibido rige. traspasar- ¿cómo que no, señor diputado, si usted Entonces va a se coger puede cualquier hacer el norma, traspaso de una concesión sin autorización previa. se tiene que hacer autorización previa. Pues y en aquí este en caso este no hubo, caso, fíjese, señor, no ha habido ninguna Y ya- sesión con claro que ya efectos de existe, ley. Se pagaron millones no de dólares existe. por ese traspaso de frecuencia. Vamos a ver, Por eso señor le estamos diputado, pidiendo lo al ministro de están Hacienda que también embarcando. entre- Vamos a ver, Un momento, don Edwin, sí. don Están Edwin, embargando. viceministro de Vamos a escuchar a- Comunicaciones, ¿existe o no existe esta Vamos a sesión? ver. Don Eddy, tal vez si usted más bien nos explica un poco de si existió la secesión de la frecuencia, ¿verdad? Vamos a ver, sí, así es. Muchas gracias, buenos días a todos ustedes, buenos días, señor Muy buenos diputado, días. doña Catalina, doña Vanessa Castro. Aquí, con vista en el expediente, es importante indicar que no ha habido un acto de la administración hasta este momento donde ni siquiera autoriza la cesión de la concesión ni la cesión de las acciones, ¿verdad? Porque son dos actos diferentes y nosotros en el Viceministerio de Telecomunicaciones nos apegamos al principio de legalidad y actuamos con total transparencia. Pero, insisto, es importante, nosotros estamos en cumplimiento, hemos actuado en cumplimiento de la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Radio. Acá es importante indicar que el dueño registral de o más bien el concesionario, ¿verdad?, de las frecuencias, es en este caso una sociedad anónima. Y la sociedad anónima actualmente es
el mismo concesionario. Si bien es cierto, hay un proceso de cesión de acciones, pero técnicamente hablando, jurídicamente, el concesionario no ha cambiado porque es una persona totalmente independiente a las personas físicas, es una persona jurídica en este caso, porque así lo ha dispuesto el legislador al establecer el tema o el régimen en Costa Rica de las sociedades anónimas. Perdón, nada más, señor viceministro, es necesario que usted también aclare, perdóneme, pero no lo deja claro, que es una cesión condicionada, o sea, que no tiene efectos jurídicos hasta tanto no se dé una autorización. Vamos a ver, igualmente con vista en el expediente, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos noticia es que la empresa hace una solicitud al viceministerio que le indique cuáles son los procedimientos. Entonces lo que el viceministerio hace es describir, apegarse a la literalidad tanto del artículo 17, del artículo 20, que establece la cesión de la concesión, y del artículo 56, que establece la cesión de las acciones. Entonces, vamos a ver, luego, bueno, nosotros le continuamos dando seguimiento a este tema, tenemos información en el expediente donde nos indica que el interés de la sociedad es hacer un traspaso de las acciones, no de la concesión. Entonces, en este caso, ellos acuden a Sutel remite el documento a Coprocom, Coprocom ya emitió un dictamen que también consta en el expediente. Entonces, en estos momentos, el trámite se encuentra en la Superintendencia de Telecomunicaciones. El viceministerio no tenía la posibilidad, digamos, Vamos no a tenía ver, por el tipo de hacer. procedimiento, ¿verdad? El artículo 56 establece que es la Sutel. Otro tema muy importante acá también aclarar que en caso de cesión de concesión, el que resuelve es el Poder Ejecutivo. Estamos hablando del señor Presidente de la República y del señor Ministro del Ramo en este caso. El viceministro no tiene potestad para emitir acto administrativo alguno para aprobar este tipo de temas. Entonces, lo que tenemos es un trámite que está pendiente, ¿verdad?, de resolución por parte de la Sutel. Es muy importante acá también indicar que el Poder Ejecutivo en materia de telecomunicaciones tiene que necesariamente, como un requisito indispensable para emitir cualquier acto, ya sea de cesión de concesión, contar con el dictamen de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Entonces, como les digo, hasta el momento no hemos recibido ninguna recomendación de la Sutel en este caso. El tema de la cesión de acciones se encuentra pendiente de resolverse por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones, y es más, nosotros también hemos sido diligentes porque en días pasados mandamos un oficio a la Superintendencia de Telecomunicaciones donde les solicitamos que nos mantengan informados de las acciones que están realizando o que tomarán a partir del pronunciamiento de la Coprocom. Entonces, quiero también reiterar que nosotros, y para tranquilidad del señor diputado y de los televidentes, que nosotros estamos actuando y actuaremos bajo el principio de legalidad, bajo el principio de transparencia, y que revisaremos con lupa, señor diputado, cuando la Sutel se pronuncie en este tema sobre lo que corresponda hacer. Y también estoy seguro que en este caso los señores miembros del Consejo de la Sutel también actuarán de manera transparente y apegados al principio de legalidad, que es a lo que estamos obligados los funcionarios públicos en este caso. Catalina Montenegro, de Red Mica, ¿verdad? Tal vez la posición suya con respecto a toda esta discusión que se ha generado. Bien, para nosotros como movimiento social, como representantes de universidades, de comunidades y de diferentes sectores, lo que nos preocupa es que el Estado no esté administrando las frecuencias de radio y televisión. Entonces, independientemente de este caso, que nosotros hemos encontrado que no es el único en el cual se dan este tipo de procedimientos, donde una sociedad se mantiene, pero los accionistas, la junta directiva, la programación, el canal cambia, no es el único, porque, por ejemplo, Canal 2 tiene la misma situación, digamos que ha traspasado muchísimo de dueños. Las frecuencias de Otoche SLR también, que son varias, son 5 canales de televisión, han cambiado de nombre. Esto se puede constatar, digamos, no cambiado de nombre como concesión, pero sí cambiado de nombre de quienes tienen las acciones y quienes operan los canales de televisión.
El caso, por ejemplo, de la frecuencia 105.9, que le pertenecía a la familia Alfaro, luego pasó a Radio Urbana y en este momento tiene un juicio porque la misma familia Alfaro la quiere recuperar. Demuestra que esta forma de proceder es una forma que genera inseguridad. Inseguridad para los concesionarios iniciales, inseguridad para la ciudadanía, porque esto ha provocado, por ejemplo, que en Costa Rica, de 68 canales de televisión, 15 le pertenezcan a una empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando adentro de, digamos, el nombre de una sociedad se negocia? Lo que pasa es que los canales le pertenecen a quien tenga más posibilidad de pagar. Y esto permite que los capitales, sobre todo el caso del capital extranjero, sean quienes tienen consorcios empresariales internacionales, multinacionales, que puedan pagar muchísimo dinero. Esto lo que provoca es que en Costa Rica no exista una distribución democrática del espectro. Por ejemplo, si una comunidad necesita tener un canal de televisión o una radio comunitaria, como es el caso de comunidades que no reciben ni el 10% de cobertura, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Que los concesionarios operan donde hay negocio, pero no operan para darle información a todo el país. O el caso de una universidad como la UNED, que tiene una ley que le otorga un canal de televisión desde el 2008, ¿verdad? Entonces, cuando otros sectores le piden al MISIT o a la SUTEL o al Poder Ejecutivo que quieren hacer uso de frecuencias para hacer televisión educativa o televisión de servicio público como este canal, la respuesta del gobierno de manera sistemática es: no hay espacio en el espectro radioeléctrico. Entonces, si los concesionarios iniciales siguen traspasando mediante, digamos, transacciones, no sé yo, porque no soy la abogada, si al margen de la ley, pero sí al margen de toda la doctrina y todas las obligaciones que tiene este país de regular por ley la materia de radio y televisión. Es decir, todos los, digamos, esfuerzos por regular que se han hecho en este país desde 1954 e incluso con la Ley General de Telecomunicaciones no son suficientes. Costa Rica requiere una ley para regular cómo es que se hacen estas transacciones, cómo es que se concursa de manera pública para acceder a los medios. Entonces, no solo en televisión, que mencioné que 68 canales, 15 son de un concesionario, en radio de 102 frecuencias, en FM, solamente 7 no son comerciales o religiosas. Esto quiere decir que no hay una distribución democrática, no hay pluralidad, y esto violenta un derecho humano que es el derecho a la comunicación, el derecho a la libertad de expresión. Que la libertad de expresión no es solo el derecho de nosotros los periodistas de decir, ¿verdad?, sin ser sancionados o perseguidos. La libertad de expresión tiene que ver con el derecho de la ciudadanía y el derecho a la comunicación a recibir una pluralidad de información, una pluralidad de posiciones y a emitir contenidos, a colocar temas en la agenda nacional para poder hablar de lo que le preocupa a usted en su casa, en su comunidad. En Costa Rica no se está respetando ese derecho y el gobierno o el Estado no tiene mecanismos para administrar algo que es de todos. Esto que está sucediendo es como si yo tuviera una casa en préstamo y se me ocurre alquilarla al precio que a mí me dé la gana y yo me dejo la plata y al dueño de la casa no le doy nada y los dueños de esa casa somos todos. Perfecto. Yo quería apuntar un par de cosas, agregar, señor diputado, porque perdón. quería contestar un par de argumentos que han dado aquí. Sí, señor. Doña Vanessa habla de que la ley de telecomunicaciones se debe usar supletoriamente, digamos, o más bien al revés. Dice que la ley de radio se debe usar supletoriamente. No soy yo, le voy a es la leer el artículo Procuraduría. 29. Sí, pero es Mire, la Procuraduría. Yo digo lo que dice Sí, la sí, ley, no señor la diputado. Procuraduría diga, porque usted No, sabe, no si usted se es abogada, comporte tan que políticamente. usted ha discutido contra la Procuraduría y a veces no comparte opiniones. Le estoy hablando jurídicamente, doña Vanessa. No me baje el piso porque estamos hablando jurídicamente. No, perdón, Mire, yo no le estoy el artículo pagando el 29 piso. dice, de la Ley General de Telecomunicaciones, se la recuerdo, por aquello de que usted no la tenga presente. Y usted es El artículo diputado, 29 señor. dice, el aprovechamiento de la radiodifusión sonora y televisiva por sus aspectos informativos, culturales y recreativos constituye una actividad privada de interés público. El otorgamiento de concesiones y la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión continuarán rigiéndose por lo dispuesto en la ley de radio. Señor diputado. Entonces la ley de radio dice que yo no puedo traspasar Señor diputado. o enajenar el derecho a una frecuencia sin la previa autorización Permítame del MISID. decirle. Y termino nada más diciendo que en el tema del Coprocom y en el tema de este enredo que quieren hacer con la ley de telecomunicaciones,
La ley de telecomunicaciones y el tema de cesión de acciones tiene que ver con otro tema, que es el tema del acaparamiento del mercado, del acaparamiento de frecuencias en el tema de telecomunicaciones, para que no haya un operador dominante que, digamos, pueda pasarle o atropellar los derechos del consumidor. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, y es el otorgamiento de frecuencias de televisión y radio abiertas, que tiene una ley específica que es la ley de radio y televisión. Entonces, ¿dónde está señor el fraude diputado? de ley? Me permite. ¿Dónde está el fraude de ley? El fraude de ley es utilizar un medio legal para lograr un fin ilícito. Entonces, ¿cuál es el medio legal que se utiliza? El traspaso de acciones. Eso no es ilícito, se puede hacer. ¿Cuál es el fin ilícito que estoy logrando? Tener ahora la frecuencia en manos de otra persona sin pasar por la autorización del MISIT. Y lo que me preocupa es que el señor viceministro sigue esperando a ver si autorizan. Y señor, le aviso, eso está, Canal 9 está funcionando diputado, y los nuevos dueños están usándola. Señor diputado, el dueño sigue siendo Celestron, que es una persona los dueños de Celestron son otros. Perdón, les pedí que me permitiera. Señor diputado, usted será abogado, pero cuando uno está en la asamblea a veces no tiene tiempo de estudiar. Y aquí, mire, se lo digo yo vengo a hablar de aquí, verdad, estoy estudiando. con toda la dígame tranquilidad dónde del mundo. estoy equivocado, doña Vanessa, porque hace rato Pero escúcheme y deje de hablar. Escúcheme. Usted me está diciendo que yo no sé. Escúcheme y deje de hablar. Si usted me permite, cátedra, entonces permítame dictarle cátedra sobre el tema, porque yo soy especialista sobre esto. Usted en la asamblea se ha perdido y no ha estudiado lo que corresponde. ¿Dónde está empezando la falla? porque la Procuraduría ha dicho muy claramente que radiodifusión se rige por dos ordenamientos, o sea, la ley de radio y la ley de tele. Vamos a ver, es la resolución de la Procuraduría, la C-110-2016. ¿Ok? ¿La conoce, señor diputado? No, ¿La conoce? No la he leído. No, evidentemente no la conoce ni la ha leído. Dígame porque usted está argumentando una norma que no se aplica, señor diputado. Pero bueno, permítame, señor diputado, quiere que le dicte cátedra y no me deja hablar. Doña Vanessa. A ver, entonces, quisiera que usted se fuera luego para la asamblea y leyera la resolución 110-2016. Y tuviéramos otro encuentro donde usted me diga si es falso lo que yo le estoy hablando. Ok, teniendo claro que los dos ordenamientos se aplican, las dos normas se aplican, ley de radio y ley de tele, lo que procede es aplicar el artículo 11 de la ley de radio, que dice que las concesiones se rigen por ley de radio conforme al artículo 29 de la ley de telecomunicaciones, que fue clara. Incluso el espíritu del legislador en el año 2008, expresamente el legislador de aquella época señaló que se aplicaban ambas normas, ley de telecomunicaciones y ley de radio. Ok, en materia de concesiones se aplica ley de radio, pero como no existe procedimiento se aplica ley de telecomunicaciones, que tiene las normas correspondientes. Así, vuelvo a repetir, señor diputado, y rebátame eso. Cuando hay un traspaso de acciones se aplica el artículo 20 de la ley de tele. Cuando hay un traspaso de... Es que ahí es donde están ustedes enredados. Perdón, cuando hay un traspaso de frecuencia se aplica el artículo 20, no me corrigió. Quiere decir que tampoco lo conoce. Entonces, el artículo 56 se aplica la ley de radio. Permítame, señor diputado. El artículo, permítame, señor diputado. El artículo 56 se aplica cuando hay una cesión de acciones. A ver, y voy con esto que es lo fundamental. Permítame. Si hay una cesión condicionada, el señor diputado no me deja mentir, una cesión condicionada no tiene efectos jurídicos sino hasta que hay una autorización. Y aquí los señores de Canal 9... que no se pagaron millones de dólares por ese traspaso? Los señores de Canal 9 y en el tema de Ontoche una concesión pagando un montón de millones de dólares. Pregúntele a ellos, señor diputado, pero jurídicamente usted no tiene razón. No puede venir. Es que jurídicamente es muy fácil venir a camuflar diputado, todo esto. Eso es precisamente el fraude de ley. Señor diputado, cuando uno está en la asamblea uno se pierde un poquito, porque piensa que hablando es suficiente y como no lo pueden perseguir porque tiene inmunidad. En mi curul pero tengo inmunidad. Cuando uno... En mi curul, aquí no, doña Vanessa. Así que si creen que estoy diciendo cosas que no son, señor diputado, tiene inmunidad acá porque está en función de su cargo. Creo que usted desconoce cosas jurídicas.
Pero, señor diputado, aquí hay una sesión condicionada que no tiene efectos, por tanto no hay un acto jurídico ilícito. Es que eso es muy claro. Usted me está diciendo que no hubo traspaso, que no se vendieron las acciones y no se pagaron millones de dólares y los actuales concesionarios son los mismos. Pregúntenle si hay pago. Es que ahí está, usted viene aquí a defender algo como en el aire y no conoce el caso concreto. Es que usted se perdió jurídicamente. Vamos a esperar y está haciendo observaciones, está haciendo observaciones también que los puntos que quería expresar el señor viceministro. No solamente el tema del régimen concesional, efectivamente la ley de radio establece que es por concesión, sin embargo no establece el procedimiento. Y en este caso lo que se aplica es el procedimiento contenido en la Ley General de Telecomunicaciones, que es el concurso público, la licitación pública. Señor viceministro, esto es porque el bien es un bien que no se puede hacer un uso no exclusivo, tiene que hacerse exclusivo, ¿verdad? Entonces, el régimen es una licitación pública donde se aplica la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Contratación Administrativa supletoriamente, porque así lo indica la Ley General de Telecomunicaciones. Además, todos los principios contenidos y desarrollados por la Sala Constitucional en materia de licitación pública, estamos hablando de trato igualitario, de libre concurrencia, transparencia, etc. Entonces, quería aclarar que efectivamente sí existe un procedimiento para otorgar las concesiones, existe un procedimiento para ceder las concesiones y existe un procedimiento diferente para ceder las acciones donde se mantiene el mismo dueño registral que es la sociedad anónima. También quería agregar que el Estado en general pues está haciendo las acciones pertinentes por medio de SUTEL, que está analizando el caso, y nosotros pues como le indico hemos sido diligentes y le hemos dado seguimiento y le estamos dando seguimiento a este tema en la Superintendencia de Telecomunicaciones, esperando a que ellos emitan el criterio. Y aquí hay algo muy importante que ya lo ha dicho la Contraloría General de la República, lo ha dicho la Procuraduría. El Poder Ejecutivo no puede emitir resolución alguna si no es con un informe técnico y una recomendación de la Superintendencia de Telecomunicaciones, y en caso de separarse solamente podrá hacerlo por un tema de interés público. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros no podemos pronunciarnos en este momento hasta tanto no tener el informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones, porque estaríamos cometiendo una ilegalidad. Perdón, nada más, tal vez el señor viceministro conoce cuál es el número del dictamen de Procuraduría que habla sobre la aplicación de las dos normas, la ley de radio y la ley de tele. ¿Tengo yo razón o no que es el 110-2016 de la Procuraduría? De la Procuraduría es un fuente de derecho. Efectivamente, en este caso son vinculantes. Es una opinión, es un insumo que usted asume, ¿verdad? En este caso sí es vinculante porque fue ante una consulta realizada por el MISIT. Entonces es vinculante y tenemos que acatar lo que así es. Le voy a dar gusto al señor diputado que se luzca en un tema que no sea el jurídico. Dígame, señor diputado, ¿le consta a usted el pago de las acciones? Eso apareció en la prensa. Y se dijo, y se entrevista, y hay entrevista, y hay a relevo de prueba, confesión de parte. Salvo que la prensa esté mintiendo, salvo que los periodistas estén mintiendo. Y usted sabe que cuando hay una sesión condicionada no hay pago hasta que se conforme. En la prensa se dijo, el nuevo dueño dice que están negociando. En la prensa lo dijeron en la prensa. Y usted entonces sale, no me lo han desmentido, no le digo, no me lo han desmentido, y se confirma lo que yo he dicho desde el principio. ¿Sabe por qué? Uno en la Asamblea Legislativa se pierde, ¿sabe por qué? Se pierde, usted señor diputado. Que un traspaso de acciones es privado. Entonces no queda registrado en ninguna parte. ¿Le gustó el tema? Vea, señor diputado. Es cierto, lo que le estoy diciendo. Vea, yo pasé por ahí. ahí. El traspaso de acciones es privado. Y entonces uno lo está embarcando. Vanessa, dígame si eso es cierto o no es porque cierto. Porque usted entonces le gustó el tema y entonces porque leyó en la prensa. Perdón, dígame. ¿Es cierto o no? Dígame. El traspaso de acciones es un acto privado donde nadie puede saber si eso es cierto o no. Ay, pero no en materia de tele, artículo 56 de la ley de telecomunicaciones. Se pide una autorización y aquí se pidió una autorización.
aplica por la ley del radio, una aplica autorización. supletoriamente la ley de telecomunicaciones. Entonces sí reconoce que se aplica supletoriamente. Pero la ley de telecomunicaciones dice que se aplica primero la ley entonces de usted radio. aplica la ley de tele se aplica solamente primero la cuando a ley de usted radio, le conviene. No, cuando a usted le Ley conviene. de- o a sus clientes les conviene. Me parece que usted lo que está defendiendo aquí son a los grandes tagarotes que quieren apropiarse de todas las frecuencias señor de radio y diputado, televisión. eso suena lindísimo y cuando uno está en la asamblea eso suena precioso, encantador, para parecer que se está haciendo un buen trabajo. Pero usted no es capaz de sostener la parte jurídica, señor se la diputado. dije. Se la he votado una por una. Eso es su opinión. Y usted no, Vamos no, a ver señor, si el Ministerio estoy como Público opina abogada. lo mismo. Ya la Aquí denuncia estoy está como planteada en el abogada. Ministerio Público. 20 Usted está años de como ejercicio defensora de profesional. ciertos intereses. Señor diputado. Y yo no voy a entrar aquí además a discutir Vea, yo no sobre me voy la a calidad venir a o no jugar. profesional Aquí no de voy las a venir personas. a Yo soy jugar. abogado, Aquí la respeto a usted, colega. como mi abogado. trayectoria Pero profesional es su no me la opinión voy a venir a jurídica, y jugar. usted sabe que hay opiniones de opiniones. No me la Yo voy- y tengo así como mi tengo clientes versión y que la vamos a tienen defender. ciertos recursos, tengo otros que no lo tienen. Soy abogada común y corriente, señor diputado. Sí, está Lo bien. que pasa es que cuando uno está en la parte política, y se lo digo con conocimiento, hace ese tipo de cosas. Y se Seguro lo que digo usted lo porque hacía yo me cuando era embarqué diputada. más de una vez. Vamos me a- embarqué. Sí, pero no. Vamos a hablar, ponernos Pero serios. hay vamos a que escuchar a doña fundamentarse Catalina también, jurídicamente. que Vamos a ponernos tiene serios, alguna señor posición. diputado. Y Que vamos a refútame escuchar a doña realmente lo que está Catalina de pasando. la Sí, Red Mica, es que que quiere usted- dar también su posición con respecto a este tema para que todos puedan participar. Bueno, nosotros como universidades y movimiento social quisiéramos darle la garantía a la sociedad civil que el tema del desorden en la administración del espectro radioeléctrico no es un tema que planteamos de manera antojadiza, digamos, desde la investigación, desde la academia, desde la propia institucionalidad. Voy a referirme a los informes de la SUTEL, que de manera sistemática han señalado que no se está dando un buen uso de este bien que nos pertenece a todos. También las recomendaciones de la relatoría, los estándares de libertad de expresión, los estándares de la administración democrática del espectro, apuntan a que Costa Rica es un país donde necesitamos hacer una discusión mucho más amplia, más allá de un caso particular, y esta discusión tiene que ver con cuáles son los mecanismos y cuáles son las formas para regular el espectro. La tendencia hasta ahora ha sido la de no regular, la de no tener leyes. La ley del 54 de radio, se le derogaron 13 artículos, es una ley que no tiene ni plazos para las concesiones, ni canon para los diferentes tipos de concesionario, ni siquiera está incluida la radio FM, solo regula la radio AM, por la cual quiero recalcar que los concesionarios pagan 3.000 colones al año por hacer uso de la frecuencia, ¿verdad? No contempla toda la, digamos, complejidad del tema de la digitalización de la televisión, que eso es una oportunidad tecnológica para tener más frecuencias. Sí se hace una discusión de qué va a pasar con esos dividendos digitales, ¿verdad? Con esas nuevas frecuencias que van a salir. En este momento, la Ley General de Telecomunicaciones regula otra actividad para la que se utilizan las frecuencias de radio y televisión, que tiene que ver con telefonía, con comunicación. O sea, las frecuencias sirven para transportar una serie de señales, pero no necesariamente regula, acorde con los estándares internacionales, todo lo que tiene que ver con la radio y la televisión como medios de servicio que son abiertos, que son gratuitos, que son de la ciudadanía, que tienen que, digamos, ser plurales. Entonces, el hecho de que no existan criterios para, por ejemplo, distribuir las frecuencias bajo modalidades de radiodifusión comunitaria, servicio público, comercial, el hecho de que no exista ninguna legislación donde los concesionarios de manera oculta o abierta hagan transacciones millonarias por las cuales no le paguen al Estado. Es decir, a mí me preocupa Canal 9. Hoy en día, con concesión o si no, sea lo que sea, hoy está transmitiendo publicidad. Y hoy en día hay alguien que está ganando de esa publicidad que uno no está pagándole, digamos, al Estado, no le está devolviendo al Estado costarricense porque no pagan ningún canon o pagan un canon que no está relacionado con lo que ganan, ¿verdad? En el caso de los medios comerciales. No hay criterios de cobertura, que lo mencioné anteriormente, no hay criterios de participación, no hay mecanismos, está muy claro aquí, podríamos discutir sobre leyes horas y horas, pero el MISID no tiene un mecanismo y por eso puede, digamos,
decir que no está incurriendo en una ilegalidad porque no tiene mecanismos para regular, o si los tiene, no sé si los desconoce, transacciones que son de alguna manera las que posibilitan el estado actual de la distribución del espectro en el país. Entonces, nosotros como universidades, como representantes de CONARE, como representantes de las comunidades, y yo que en el nombre de estos colectivos vengo a hablar, lo que nos preocupa es el nivel al que se lleva la discusión. Vamos a leer algunos comentarios para que ustedes mismos también puedan referirse y a manera de cierre, ¿verdad? Federico Figueroa nos dice en redes sociales: ¿por qué un caso tan simplón como las acciones de Canal 9 requieren el tiempo y tanta atención de un diputado? Y los cortes. Varo también nos dice: ¿será que el Frente Amplio con este tema de Canal 9 quiere imitar a Maduro en Venezuela con sus controles que hasta medios ha cerrado? Lunática, por su parte, nos dice: en Costa Rica hay concentración de medios, los mismos que hablan de libertad de expresión, pero no quieren pluralidad de voces. Norman Gutiérrez también nos escribe: la nueva manera de corrupción de Costa Rica bajo los supuestos términos legales por los vicios y manera de interpretar las leyes. Rolando Morales nos dice: cantinflescos los argumentos de descargo, el fondo a todas luces es el dolo del traspaso del concesionario y lo moral. Y Mario Villalobos nos dice: al parecer es un juego legal para traspasar bienes del Estado y se puede llegar a que una persona sea el dueño de todos los canales. También tenemos el comentario de Heidi Murillo: o sea que según la abogada pagaron millones solo por el cascarón de Canal 9 sin la concesión. Tenemos uno más, Gladys Elena Rojas Chávez: que el Estado recupere la frecuencia y antes de volver a concesionarla, salde la deuda con UNED, que hace años se le asignó por ley una frecuencia y hasta la fecha no se le ha entregado, le corresponde por ley, por derecho, para que pueda ampliar su labor. No queremos más canales basura como ya los hay ahorita. Bueno, vamos a modo de cierre, tal vez empecemos con don Edwin, que tenía algunas descargas que hacer. Muchas gracias. Mire, nosotros en el Viceministerio de Telecomunicaciones hemos venido trabajando de manera muy intensa y muy responsable en el tema del ordenamiento del espectro eléctrico. Tenemos diferentes informes de la Contraloría General de la República con diferentes y múltiples disposiciones, con plazos, ¿verdad?, que hemos ido trabajando, he ido cumpliendo. Y bueno, este es un tema amplio. Nosotros cuando llegamos acá nos encontramos más de 4.000 casos que no habían sido terminados con base en la ley general, en la ley anterior. Estamos trabajando también en las revisiones de los títulos habilitantes también, en los cuales puede caer en una adecuación, puede ser una reasignación. Incluso hemos trabajado en abrir procedimientos administrativos para tramitar aquellas concesiones que eventualmente no se le está dando el uso correcto. También hemos trabajado en las reformas necesarias al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias para lograr este ordenamiento del espectro y poner a tono el espectro eléctrico. Para finalizar, quisiera reiterar la disposición del Viceministerio de Telecomunicaciones y de sus funcionarios de trabajar apegados al principio de legalidad y a la transparencia, y reiterarle al señor diputado que vamos a esperar el informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones, como lo manda la ley y como lo ha reiterado la Contraloría General de la República y la Procuraduría, para que nosotros podamos resolver lo que en derecho corresponda. Doña Vanessa Castro, asesora legal de Canartel, a manera de cierre, ¿verdad? Unos 30 segundos. Gracias. Me indigna y de verdad se los digo, me indigna que se use este tipo de temas para hacer politiquería. Y esto tiene una razón jurídica. Estamos en un Estado de Derecho. Y cuando yo hablo de normas jurídicas, estoy hablando del respeto de un Estado de Derecho como yo lo quiero. Tal vez no lo quiere así el Frente Amplio o no lo quiere así el señor diputado. Evidentemente no, porque habían intentado una ley donde se violaba verdaderamente la libertad de los medios. A mí me indigna que no hablen fundamentados en la ley.
y que hablen precisamente de un fraude de ley, que la gran conclusión aquí es que no tiene fundamento, porque le he dado las normas, artículo 5 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, artículo 20 de la Ley de Tele y artículo 56. Aquí no hay una cesión más que condicionada, no hay millones traspasados, ni dados, ni nada por el estilo, porque aquí se está pidiendo, se está esperando una autorización. Que el señor diputado vaya y estudie, y con todo el respeto aquí de la señorita, en el año 98 yo hablaba del desorden de espectro, pero del año 98 para acá se ha trabajado fuertemente, porque hay que pasar de las palabras a los hechos, y se ha trabajado fuertemente por ordenar el espectro, efectivamente, y tenemos que tener claro que no es a través de la politiquería que vamos a mantener los medios de comunicación y la posibilidad de tener los medios al alcance de la mayoría de las personas, pero es respetando la ley, fundamentándose en cosas y no en meras argumentaciones para ir a la Asamblea Legislativa y hablar bonito. Ya yo pasé por ahí, señor diputado, y eso no deja nada. Perfecto. Continuamos con Catalina Montenegro de Red Mica. Bueno, yo quisiera cerrar diciendo que tenemos una deuda con la ciudadanía costarricense, una deuda con los estándares de libertad de expresión. Necesitamos transparencia, participación social y claridad en los roles de los organismos que administran el espectro, que nos pertenece a todos, que tenemos que asegurar acceso universal a los servicios de televisión digital, que tenemos que asegurar que se reconozcan los diversos tipos de radiodifusión, que se posibilite el acceso a nuevos actores como universidades, comunidades, como nuevos empresarios costarricenses que hoy en día tampoco tienen la posibilidad de operar, que tenemos derecho a una pluralidad informativa y que este tipo, digamos, de procedimientos permiten que sea el criterio de administración del espectro radioeléctrico un criterio únicamente económico, es decir, quien tiene más va a comprar los canales de manera legal o ilegal, porque si de manera legal se puede, estamos muy mal. Es decir, si de manera legal no existen mecanismos en este país para decir que la televisión y la radio le pertenecen a quien más plata tienen, estamos violando los derechos humanos de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Sí, tal vez empezar diciendo, porque alguien comentó ahí, ¿por qué tanto interés en Canal 9? Bueno, en realidad es porque lo estamos tomando como un caso para lograr un precedente, porque ese es, digamos, el caso más reciente que hemos tenido noticia. Pero en el fondo, ¿qué es lo que estamos buscando? En el fondo, ¿qué es lo que el Frente Amplio busca? No deslegitimando, diciendo que es que queremos cerrar medios, todo lo contrario. Lo que queremos es que haya una enorme pluralidad de medios en el espectro radioeléctrico. No es callar voces, es darle voz a sectores de la sociedad que en este momento no tienen voz y que pueden utilizar esas frecuencias. Eso es lo que en el fondo queremos, pero si no hacemos algo para cambiar este tipo de comportamiento, entonces solo los que tengan mucha plata van a poder tener frecuencias, y entonces solo la voz, solo la opinión, solo el posicionamiento ideológico de los que tienen mucho poder económico pues va a escucharse en el país, y eso es lo que nosotros no queremos. Entonces, en el caso concreto, y aquí yo quisiera que se refutara el argumento y no al mensajero, ¿verdad? Porque ha sido todo un debate ahí para bajarle el piso al mensajero. No, hablemos sobre el debate sobre el mensaje concreto. Lo cierto del caso es que el traspaso ya se dio, y a mí me preocupa que todavía el MISID diga que está esperando una resolución de la SUTEL, cuando ya en la realidad Canal 9 ya está trabajando, los dueños de Celestron son otros, es decir, Celestron sigue siendo la concesionaria, correcto, y los dueños son otros. Entonces en la realidad ya el traspaso se hizo sin ninguna autorización previa, y hay violación de la ley de radio de la ley de radio. Entonces ese es nuestro punto, que aquí a partir de ahora podamos encontrar una manera de que haya una distribución mejor del espectro radioeléctrico para que los que no tengan capacidad económica también puedan acceder a una frecuencia. Y me queda claro el tema de la UNED. El tema de la UNED tiene como 2 años de estar esperando una frecuencia. Resulta que Canal 9 quedaba disponible, 8. Pero no. 8 años. Bueno, 8 años, imagínese usted. Y de ahí UNED sigue esperando, y ahora alguien pagó por Canal 9 y lo está usando. Bien, agradecemos muchísimo a los 4 de verdad por haber asistido. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos.